Olis, Muy buenas tardes, gusto poderle saludar. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. buenas tardes, Buenas Liz. tardes, licenciado. Buenas tardes, Lic. Bueno verlos por acá conectados hoy, esperando que hayan tenido un inicio de semana bendecido. Pues bueno, que hayan tenido ya también un feliz día del cariño. Oye, un cordial saludo para cada uno de ustedes, mis amigos. Bien, mis amigos, vamos a iniciar la charla de esta tarde-noche. Darles. Ustedes me comentarán cómo estamos con el tema del audio hoy. Oye, tratamos de mejorarlo un poco. Hicimos el reclamo activo también. Oye, no tengan pena. Vamos a ver cómo nos va hoy con el audio. Si no, ustedes me comentan. Oye, qué gusto saludarles. Bien, mis amigos. Vean, en la clase estuvimos conversando un poco acerca de la vicepresidencia de la República. Recordarán ustedes que platicamos un poquito acerca de la institucional de este órgano administrativo, ¿verdad? Hicimos énfasis en que pues es el órgano administrativo eh, inmediato inferior a la presidencia de la República y se encuentra jerárquicamente sobre los ministros, sobre los secretarios y que el presidente en todo el quehacer, ¿verdad? En todo el quehacer activo, ¿verdad? En todo lo que se refiere a pues a todo lo que el presidente tiene que ejecutar, a todos los programas que tiene que implementar, a todo eso, pues el vicepresidente se suma a un apoyo directo al presidente y se encargan pues ambos de lograr que todos los planes y todos los objetivos que se hayan planteado los logren alcanzar. Vimos también los requisitos, bueno, hicimos exactamente los mismos que para presidente. El periodo de funciones es exactamente el mismo, por 4 años. Vimos también, ¿verdad?, los requisitos para funciones también para ser vicepresidente y algunas funciones específicas establecidas en la Constitución de la República acerca de la vicepresidencia. A grandes rasgos, eso fue lo que platicamos en la sesión del día jueves, mis amigos, en la sesión del día jueves. Bien, hoy vamos a platicar de pues los siguientes administrativos, es decir, los que son inmediatamente anteriores a la vicepresidencia de la República, a la vicepresidencia de la República. Y es el caso, mis amigos, los ministerios. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de los ministerios. Pues bien, vean, mis amigos. Como bien pueden observar ustedes en el material que tuvimos a bien compartirles al inicio del curso, los ministros de Estado, ¿verdad? Los ministros de Estado son órganos administrativos de carácter unipersonal, y son también centralizados. ¿A qué se refiere con que son unipersonales? Se refiere a que es una sola persona el ministro. No hay varios ministros para un ministerio, es una sola persona el ministro, es un solo ministro de Gobernación, un solo ministro de Defensa, un solo ministro de Desarrollo, un solo ministro de Finanzas o de Economía, es uno solo, ¿verdad? Es centralizado, ¿por qué? Porque platicamos, ¿verdad? En sesiones anteriores que todo lo que se refiere a lo como tal está organizado de una manera centralizada. Esa es la forma en la cual se organiza el organismo ejecutivo, de una manera vertical, ¿verdad, mis amigos? Aparte de eso, los ministros, pues son funcionarios de los cuales se auxilia el presidente de la República para el qué hacer, ¿verdad? El ejecutivo para la ejecución de los programas, para la administración de los bienes públicos, es decir, poder prestar servicios públicos y con ello colaborar en la realización del tan anhelado bien común, ¿verdad? Eso es lo que hace un ministro, colabora en una actividad específica que la ley, ¿verdad? Que la ley le ha determinado, ¿verdad? Le ha determinado para con ello prestar servicios públicos
y alcanzar el tan anhelado bien común. Pero aparte de eso, algo bien importante, algo para los ministerios, mis amigos, es que son órganos administrativos ejecutivos. Son órganos administrativos que sí tienen la capacidad de ejecutar un presupuesto, de ejecutar proyectos, de ejecutar programas, ¿verdad? Porque ellos, ¿verdad? Los ministros son los primeros que van a prestar servicios públicos. Y esa es la principal función del organismo ejecutivo, el prestar servicios públicos. ¿Verdad? Administrar los bienes, administrar las finanzas, conlleva la obligación de prestar servicios públicos. ¿De qué manera los van a prestar? Por supuesto que con calidad, que con calidez, siendo eficientes y siendo eficaces. Que eso es algo importante que tenemos que distinguir. No es lo mismo calidad que eficiente y eficaz, ¿verdad? Y los servicios públicos, mis amigos, deben de cumplir con todo esto para que realmente subsanen una necesidad de la población. ¿Estamos bien, mis amigos? ¿Todo bien? ¿Estamos bien con la señal? ¿Ustedes me comentan? Bueno, confírmenme. Sí, Lick, todo bien. Funcionó el reclamo activo entonces. Continuamos entonces, mis amigos. Para platicar un poquito más también acerca de los... pues hicimos referencia a que los ministros pues son órganos administrativos de carácter unipersonal. Sin embargo, esto no quiere decir que no se auxilien de otras personas para poder ejecutar, ¿verdad? Para poder ejecutar las actividades que necesitan realizar para prestar servicios públicos. Imagínense ustedes lo difícil que sería para un ministro de Gobernación ver el solito todo lo que conlleva esa cartera. Tiene que auxiliarse de más personas. Y en este caso, de viceministros. Cada ministro se auxilia de viceministros, ¿verdad? Creados, ¿verdad? Creados cada uno con una función específica dentro de la cartera en la cual están ejecutando sus funciones. No hay un número establecido de viceministerios, ¿verdad? Hay ministerios que tienen hasta 5 viceministerios, otros que solo tienen 1, otros que tienen 3. No hay un número estándar de viceministros, ¿verdad? Todos son creados acorde a la necesidad de cada ministerio. Para dar el fundamento constitucional de los ministros, es necesario que vayamos a nuestra Constitución Política de la República, al artículo 193, y no sé si alguien fuera tan amable de colaborarnos dándole lectura al artículo. Lo tengo aquí si quiere. Artículo 193. Para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo, habrá los ministerios que la ley establezca, con las atribuciones y la competencia que la misma le señale. Muchas gracias, Karen. Bien, clarísima la Constitución. Bueno, para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo. ¿A qué se refiere esas palabritas? Despacho de los negocios. Cuando hablamos de negocios se refiere a todas las actividades que realiza el organismo ejecutivo. No tomemos ese término negocios como algo que no sea transparente. No. Realmente el mandato constitucional, encargarse de una función específica, desarrollarla, ¿verdad? Desarrollarla en base a las funciones, ¿verdad? Las atribuciones que establezca la Constitución y la ley específica. En la ley específica. Actualmente hay 14 ministerios, ¿verdad? 14 ministerios. El último que fue el Ministerio de Desarrollo Social, si mal no recuerdo, ya hace algunos años. No recuerdo si fue en el de Álvaro Colón o en el gobierno de Otto Pérez. En uno de esos dos gobiernos fue creado este ministerio, ¿verdad? Se han trabajado algunas iniciativas para crear otros ministerios, pero no ha sido posible, ¿verdad? Creo que quizás por ahí habrá que evaluar si es necesario la creación de más ministerios o no. Hay algunas secretarías que podrían convertirse en ministerios, pero pues ya será para un análisis más detallado, ¿verdad? Determinar si es viable o no la creación de más ministerios. Cada ministerio, mis amigos, es creado por medio de un decreto legislativo, es decir, por el Congreso de la República, por un decreto, por una ley creada por el organismo legislativo, ¿verdad? De esta manera es que se crean los ministerios, ¿verdad? Por supuesto que esa propuesta de
el presidente del organismo ejecutivo, no solo el presidente, sino el organismo ejecutivo. El Congreso analiza la viabilidad y ellos pues le dan vía al decreto legislativo por medio del cual se crea un nuevo ministerio. De esta manera se crean los ministerios. Ahora bien, mis amigos, es importante también que estamos hablando de los ministros, pero ¿qué se necesita para ser ministro? Porque vimos la presidencia y vimos los requisitos para ser presidente, vimos la vicepresidencia y vimos los requisitos para ser vicepresidente. Bueno, pues también hay requisitos para ser ministros de Estado. También hay requisitos para ser ministros de Estado. Y nos vamos a ir un poquito más adelante en nuestra Constitución, al artículo 196. No sé si alguien nos podría apoyar ahí dándole lectura al artículo 196 de la Constitución. Con gusto, Lick. Adelante, Eric. Porque el artículo 196, requisitos para ser ministro de Estado. Para ser ministro de Estado se requiere, inciso A, ser guatemalteco, inciso B, hallarse en el goce de los derechos de ciudadanos y, inciso C, ser mayor de 30 años. Muchas gracias, amigo Eric. Bueno, si nos damos cuenta, los requisitos para ser ministro, pues son sencillos, ¿verdad? Muchos guatemaltecos, pues, llenan esos requisitos o cumplen con esos requisitos. Ser guatemalteco, hallarse en el goce de sus derechos ciudadanos y ser mayor de 30 años. ¿Verdad? Ser mayor de 30 años. ¿Pero en qué cambia? ¿O qué Licenciado, disculpe. Adelante, estimado Dani. Creo que la pregunta ya se la había hecho en una ocasión, o sea que no importa si puede leer o escribir la persona para optar a cargo de ministro. La otra, no sé si fuera amable de repetirme cuál es el requisito para conformar un ministerio, porque en lo personal yo trabajé en el desaparecido Mi Familia Progresa, pero dependía del Ministerio de Educación. Posteriormente crearon el Ministerio de Desarrollo. Pero sí no recuerdo, me gustaría que me repitiera cómo es que se conforma un ministerio. Pero la primera no le escuché, mi estimado Dani. La segunda sí, la primera no la escuché. ¿Me la podría? O sea que no, primero le preguntaba yo de que no se necesita saber leer y escribir para optar el cargo de ministro. La segunda, los requisitos para conformar un ministerio. Muy bien. Bueno, la primera, constitucionalmente no es necesario saber leer y escribir. Lo acabamos de leer nosotros mismos, constitucionalmente. El hecho que constitucionalmente no sea un requisito no quiere decir, ¿verdad? No quiere decir que los nombramientos que haga el presidente de los ministros, ¿verdad?, carezcan de ciertas calidades, ¿verdad?, para poder ejercer la dirección de un específico. Por ejemplo, el ministro de Economía, pues lógicamente tendrá que ser alguien que tenga conocimientos en materia económica. El ministro de Finanzas tendrá que ser alguien que, aparte de cumplir con los requisitos, el presidente tendrá la delicadeza de determinar que tenga conocimientos en materia de finanzas, en finanzas públicas. Y así sucesivamente con cada uno de los ministerios. Como les digo, constitucionalmente no es necesario, sin embargo, eso no quiere decir que el presidente no verifique ciertas calidades especiales, ¿verdad?, para poder dirigir una cartera. Y lo segundo, es correcto, Mi Familia Progresa era un programa que fue ejecutado a través del Ministerio de Educación, ¿verdad? Cuando el programa desaparece, porque por eso era un programa, ¿verdad?, era un programa, cuando el programa desaparece, posteriormente se crea un Ministerio de Desarrollo Social, y a través de este ministerio se ejecutaron varios programas, ¿verdad?, similares al de Mi Familia Progresa, ¿verdad? Los ministerios, como lo referí hace algunos momentos, son creados a través de decretos legislativos por el Congreso de la República, ¿verdad? Es decir, es una ley la que se aprueba dentro del Congreso para crear un ministerio, ¿verdad?
automáticamente cuando se crea un ministerio, se modifica la ley del organismo ejecutivo, la ley del organismo ejecutivo. Ahí, esa ley es la que se modifica y se añade, ¿verdad? Y se añade un artículo para la creación de otro ministerio. Así es como se crean los ministerios, mi estimado amigo Dani. Muchísimas gracias, licenciado. Creo que es más fácil ser ministro que abogado y notario, porque sí, está costando esto. No Licenciado, creas. licenciado, perdone. Adelante, Jocelyn. Muchas gracias, disculpe que lo interrumpa. Solo pregunta, después de que José que eran aprobados por el Congreso de la República la creación de los ministerios y dijo que se actualizaba la ley de... Se modificó se la ley del modificaba. organismo ejecutivo. Ok, perfecto. Gracias, Que licenciado. aprovechando la referencia, el próximo jueves sí va a ser necesario que ustedes tengan su ley del organismo ejecutivo. Vamos a tener una actividad especial con la ley para ir marcando algunos fundamentos de algunas comparaciones que vamos a hacer con la Constitución. Entonces, aprovechando la referencia, por favor, el próximo jueves, todos con su ley del organismo ejecutivo a la mano, por favor, mis amigos. Bien, continuamos entonces. Bueno, ya sabemos que es un ministro, los requisitos para ser ministro. Ahora bien, también hay algunos candados para ser ministro. Hay prohibiciones para ser ministro de Estado. Y estas prohibiciones se encuentran reguladas en el artículo 197 de la Constitución. La primera prohibición es que sean parientes del presidente o del vicepresidente de la República en cualquiera de los grados de ley. ¿Y cuáles son los grados de ley? Cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. ¿Verdad? Cualquiera de los grados de ley que sea pariente del presidente o vicepresidente no pueden ser ministros de Estado. ¿Verdad? No pueden ser ministros. La segunda prohibición: los que habiendo sido condenados en juicio de cuentas no hubieran solventado sus responsabilidades. Bueno, el juicio de cuentas, mis amigos, yo sé que todavía ustedes no tienen noción de lo que es un juicio de cuentas, pero el juicio de cuentas es un juicio que se le realiza a algunos funcionarios públicos cuando no han realizado una gestión de manera transparente y existen pues algunas diferencias en el manejo de las finanzas del órgano administrativo que tuvieron a su cargo. La Contraloría General de Cuentas es la encargada de demandar a través de un juicio de cuentas a estos funcionarios para lograr la restitución del patrimonio que hubiese sido defraudado. Esto muy aparte, ¿verdad? Esto muy aparte de una actividad penal que puede desarrollarse si se infringió la ley y se cometió algún tipo de delito. Eso es muy aparte, ¿verdad? Eso es muy aparte. Entonces, se les lleva un juicio de cuentas, ¿verdad? Y terminado pues se puede determinar si el funcionario tiene que pagar o no tiene que pagar. Y si tiene que pagar, ¿verdad? Si es condenado a pagar, tiene que pagar, ¿verdad? Solventar ese proceso para poder optar nuevamente a ser ministro. Pero si no ha pagado, no puede ser ministro. A esto se refiere este inciso, ¿verdad? Habiendo sido con juicio de cuentas, no hubieran solventado sus responsabilidades. Cuesta, mis amigos, que un juicio de cuentas se termine. Regularmente la Contraloría se va más a lo penal para ejercer un poquito de más presión. Regularmente se va más a lo penal. Juicio de cuentas. ¿Por qué? Porque el juicio de cuentas sería una vía civil y es más complicado terminarla. Está demasiado saturada la vía civil. Adelante, Álvaro. Solo, ¿cuál sería la base legal donde podríamos encontrar el juicio de cuentas? Disculpe. Eso se encuentra en el Código Procesal Civil, mis amigos. Si mal no recuerdo, está en los asuntos que se conocen en la vía del juicio oral. En la vía del juicio sumario es. Si ustedes van a su Código Procesal Civil, ahí encuentran los asuntos que se llevan en vía de juicio sumario, en vía de juicio oral, ejecutivo, etcétera, y ahí ustedes van a encontrar dónde se lleva el juicio de cuentas.
Bien, continuemos entonces, mis amigos. El inciso C, los contratistas de obras que se costeen con fondos del Estado, de sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, o del municipio, sus fiadores y quienes tengan reclamaciones pendientes por dichos negocios. Bueno, simple, ¿verdad? Si es alguien que es un proveedor del Estado, ¿verdad? Si es un contratista del Estado, no puede ser ministro del Estado. Y tampoco, ¿verdad? Y tampoco quienes tengan reclamos, ¿verdad? Algún contratista que tenga algún reclamo pendiente de solventar, ¿verdad? Tampoco puede ser ministro de Estado. El inciso D, quienes representen o defiendan intereses individuales o jurídicas, ¿verdad? Que exploten servicios públicos. ¿A qué se refiere el inciso? Se refiere a aquellos servicios públicos, ¿verdad? Que son concesionados y, ¿verdad? Y que las personas que representan a las entidades que tienen en concesión algún servicio público, ¿verdad? Quieran ejercer como ministros o ministros. Estas personas no pueden ser ministros. Y el inciso E, los ministros de cualquier religión o culto. Sencillo, ¿verdad, mis amigos? Pareciera sencillo. Pareciera sencillo. 6 incisos, ¿verdad, mis amigos? Que establecen algunos candados para poder optar a ser ministros. Bueno, como ya vimos que es un ministro, los requisitos para ser ministro, las prohibiciones para ser ministros, ¿verdad? Vamos a irnos un poquito atrás al artículo 194. En el artículo 194 no vamos a entrar de lleno a platicar de cada una de las funciones, pero sí es necesario que ustedes tengan claro, ¿verdad? Algunas de ellas. En el artículo 194 establece las funciones del ministro. Cada ministerio, ¿verdad?, estará a cargo de un ministro y cada ministro tendrá algunas funciones en específico, ¿verdad? Algunas funciones en específico. Ejercer su jurisdicción, ¿verdad? Nombrar y remover a sus funcionarios que están dentro de su cartera. El inciso C es bien importante. El inciso C es importante. Refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República relacionados con su despacho para que tengan validez. Cuando el presidente de la República, ¿verdad?, publica un acuerdo gubernativo acerca de una actividad específica, este acuerdo, aparte de llevar la firma del presidente, debe ir refrendado con la firma del ministro que sea encargado de la cartera a la cual se refiera el acuerdo que se está publicando o que se está aprobando. Por eso, si ustedes se dan cuenta, cada acuerdo gubernativo lleva la firma del presidente y de un ministro, ¿verdad? Y de un ministro. A eso se refiere este inciso C. El inciso D, ¿verdad? Presentar al presidente el plan de trabajo, ¿verdad? Una memoria de labores. También presentar al presidente un proyecto de presupuesto cuando así se le requiera, ¿verdad? También participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros, ¿verdad? Que ya vamos a platicar del Consejo de Ministros. Y un inciso I, velar por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y la correcta inversión de los fondos públicos. Es responsabilidad no solo de ministros, sino de cualquier funcionario público, velar por la correcta ejecución del presupuesto y que los bienes públicos, que los bienes del Estado sean correctamente utilizados. Esto en resumidas cuentas de las funciones de un ministro, ¿verdad? De las funciones de un ministro. Las funciones específicas de cada ministerio se encuentran en la ley del organismo ejecutivo y ningún ministro podrá ejercer las funciones de otro ministro. Es decir, que las funciones o las atribuciones que tiene el ministro de Gobernación no las podrá realizar el ministro de Salud, y las funciones que tiene el ministro de Salud no las podrá realizar el ministro de Defensa, y las funciones del ministro de Defensa no las podrá realizar el ministro de Economía. Cada uno tiene atribuciones específicas establecidas por la ley. Por ello no pueden como que cambiarse funciones, ¿verdad? Algo muy importante en el tema de los ministros, mis amigos, lo encontramos en el artículo 199.
en el artículo 199. No sé si alguien nos podría apoyar dándole lectura al artículo 199 de la Constitución. ¿Me gusta, licenciado? Con gusto, Lic. Con gusto. Sergio. Muy bien. Artículo 199. Comparecencia obligatoria a interpelaciones. Los ministros tienen la obligación de presentarse ante el Congreso con el objeto de contestar las interpelaciones que se les formule. Bien, muchas gracias, estimado Sergio. Gracias, Lic. La interpelación, mis amigos, es una especie de fiscalización que tienen derecho a realizar los diputados al Congreso de la República. Ellos le solicitan al Pleno del Congreso que se cite a un ministro para que éste sea interpelado. Es un proceso bastante particular. Es un proceso bastante particular. En este proceso, el ministro es citado al Pleno del Congreso y en el Pleno del Congreso, el diputado que pidió la interpelación le va a realizar cuestionamientos acerca de su gestión. Estos cuestionamientos o estas preguntas previamente, ¿verdad? Previamente le serán trasladadas al ministro que vaya a ser interpelado para que éste sepa y pueda pues llevar la documentación que sea necesaria para poder responder a los cuestionamientos del diputado en la interpelación, ¿verdad? En la interpelación. La interpelación se tiene que realizar en una sesión ordinaria, ¿verdad? Del Congreso de la República, una sesión ordinaria. ¿Ya? Ustedes creo que se han dado cuenta de que se cita a ministros para que sean interpelados. Ya cuando van a ser interpelados se rompe el quórum porque a un montón de diputados no les interesa la interpelación y cuesta que se termine con el proceso. ¿Por qué? Porque a veces quizás son 20, 30 preguntas las que se quieren realizar, ¿no? O las que no le quieren realizar en la interpelación, pero para poder realizar estas 30 preguntas se tardan a 10 o más sesiones, porque no se llega al quórum necesario para poder seguir con la interpelación. Y aparte de la asistencia a la interpelación es obligatoria. Es obligatoria la asistencia a una interpelación en el Congreso, distinto a la citación que se hace de los ministros en alguna bancada o por algún diputado en específico en su oficina, ¿verdad? Son dos cosas distintas, la interpelación y la citación. La interpelación, ¿verdad? Es obligatoria su asistencia, la citación es algo distinto, etcétera, ¿verdad? Se puede excusar, etcétera. En el artículo 200, que es el que sigue, también establece algo importante que hacíamos referencia anteriormente. Es el tema de los viceministros de Estado. En cada ministro de Estado habrá un viceministerio. Para ser viceministro se requieren las mismas calidades que para ser ministro, ¿verdad? Y aquí, en el segundo párrafo, algo bien particular. Para la creación de plazas adicionales de viceministros, será necesaria la opinión favorable del Consejo de Ministros, ¿verdad? La opinión favorable del Consejo de Ministros. Es decir, que el ministerio es creado por el Congreso de la República a petición del Ejecutivo y los viceministerios son creados por el mismo organismo ejecutivo a través de un dictamen favorable del Consejo de Ministros, ¿verdad? Del Consejo de Ministros. ¿Y qué es el Consejo de Ministros? Bueno, hemos platicado un poquito y hemos hecho referencia a este punto o a este tema del Consejo de Ministros, pero ¿qué es el Consejo de Ministros? ¿En dónde está su fundamento? Bueno, el Consejo de Ministros, mis amigos, es un órgano administrativo de carácter especial, ¿verdad? Y colegiado, ¿verdad? Dentro del cual se dictan las políticas generales que el presidente de la República necesita que se ejecuten dentro del organismo ejecutivo. Las decisiones que se toman en Consejo de Ministros, ¿verdad?, son responsabilidad de todos los que están tomando la decisión. El Consejo de Ministros está integrado por el presidente de la República, el vicepresidente y todos los ministros de Estado, que en este caso son 14 ministros. Es decir, está el presidente, el vicepresidente, 14 ministros. Dentro de las decisiones
¿verdad?, que se toma dentro del Consejo de Ministros están aquellas decisiones pues de mayor trascendencia dentro de pues nuestro país o dentro de nuestra república. Y dentro de ellas pues están los famosos estados de excepción, ¿verdad?, que son decretados en Consejo de Ministros y que después pues son ratificados, digamos, por el Congreso de la República, que pues ahorita con el tema de la pandemia creo que ustedes se pudieron dar cuenta de cómo funcionaba este tema y se puso de moda, ¿verdad?, el tema de los estados de excepción. En el artículo 195 de la Constitución podemos encontrar, ¿verdad?, podemos encontrar el fundamento legal del Consejo de Ministros. Y el primer párrafo de este artículo establece de la siguiente manera: el presidente, el vicepresidente de la República y los ministros de Estado reunidos en sesión constituyen el Consejo de Ministros, el cual conoce de los asuntos sometidos a su consideración por el presidente de la República, quien lo convoca y lo preside. Como bien hace referencia, ¿verdad, mis amigos? Son asuntos específicos, pero que el presidente necesita la opinión de todos los ministros para poder tomar una decisión. Ese es el Consejo de Ministros, la reunión de todos los ministros con el presidente y el vicepresidente de la República. Ese es el Consejo de Ministros, el tan famoso Consejo de Ministros. Ahora bien, en el documento, mis amigos, en el documento que les trasladamos, luego del tema del Consejo de Ministros está un tema que tiende a confundirse, ¿verdad?, que tiende a confundirse. El artículo 195 es el que acabamos de mencionar, el artículo 195 de la Constitución. En el documento que les trasladamos para trabajarlo durante el desarrollo del curso, luego del tema del Consejo de Ministros está el Gabinete Presidencial o de Gobierno. Tiende a confundirse, sin embargo, son distintos. Un gabinete presidencial o de gobierno es la reunión o el conjunto de varios funcionarios que tienen que ver con determinada actividad. No necesariamente tienen que ser ministros, ahí pueden ser ministros, secretarios, directores, alcaldes, gobernadores, etcétera, ¿verdad? Pero que tengan que ver con una actividad en específico que es necesario tratar de manera multidisciplinaria, poder tomar mejores decisiones y poder ejecutar proyectos o programas que tiendan al beneficio de la población guatemalteca, ¿verdad? Esa es la diferencia entre un Consejo de Ministros y un gabinete presidencial o de gobierno. Licenciado, perdone. Los presidenciales o de gobierno son específicos, se pueden crear de cualquier manera, pueden ser regionales, pueden ser municipales, departamentales, etcétera, pero como la diferencia es de que ahí pueden participar otro tipo de funcionarios, no solo los ministros. ¿Alguna duda hasta el momento, mis amigos, o alguna pregunta? Licenciado, disculpe, que se fue un poquito la señal aquí. ¿Podría ser tan amable usted de repetir nuevamente la diferencia entre el gabinete presidencial? Por favor, disculpe. Bueno, la diferencia está en su integración. La diferencia está en su integración y en los asuntos que se van a tratar en él. El Consejo de Ministros está integrado por el presidente, vicepresidente y los ministros. Sí. El Gabinete Presidencial de Gobierno está integrado por el presidente y aquellos funcionarios que el presidente considere, ¿verdad?, que tienen que ver con determinada actividad y que va a servir para poder ejecutar programas o proyectos de carácter especial. Esas son las dos diferencias radicales entre el Consejo de Ministros y el Gabinete de Gobierno. ¿Alguna otra duda, mis amigos? ¿Más dudas o más preguntas, mis amigos? No, Lick, ahí estamos. Muy bien, continuamos entonces con el siguiente temita. Hemos hecho referencia a la presidencia, a la vicepresidencia, a los ministros. Hemos hecho referencia a que pueden ejecutar programas, proyectos, presupuesto, etc. Sin embargo, hay órganos administrativos que sirven de carácter asesor para el presidente y para los mismos ministros. Y es el caso de las secretarías
de la Presidencia. Las secretarías de la Presidencia son órganos administrativos que surgen principalmente de la necesidad que tiene el presidente y el vicepresidente de asesorarse para realizar alguna actividad en específico, ¿verdad? Hay dos clases o dos tipos de secretarías, las constitucionales y las legales o infraconstitucionales. Las constitucionales son aquellas que están establecidas y creadas desde la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Y para ello necesito que nos vayamos al artículo 202 de la Constitución. El artículo 202 de la Constitución. Esta establece: el presidente de la República tendrá a los secretarios que sean necesarios. Las atribuciones de estos serán determinadas por la ley. Quiere decir entonces que las secretarías también son creadas, ¿verdad? También son creadas por un decreto legislativo, ¿verdad? Es decir, por el Congreso de la República. Y los secretarios general y privado de la presidencia, ¿verdad?, deberán reunir con los mismos requisitos que exigen para ser ministro y gozarán de iguales prerrogativas e inmunidades. Quiere decir entonces que las secretarías que se consideran de carácter constitucional son la Secretaría General y la Secretaría Privada de la Presidencia. Las demás secretarías son de carácter legal o infraconstitucionales, es decir, fueron creadas a través de un decreto legislativo modificando la ley del organismo ejecutivo. Hace algunos años, fue durante el gobierno del Partido Patriota, que de verdad, como les digo, fue tan particular este gobierno que se dieron muchas cosas, se creó una Secretaría de Transparencia y se creó a través de un acuerdo gubernativo. Como se creó a través de un acuerdo gubernativo, lógicamente, ¿verdad?, fue impugnado este acuerdo, se tuvieron que echar atrás con este acuerdo y desapareció esta Secretaría de Transparencia. Fue creada a través de un decreto legislativo por el Congreso de la República, ¿verdad? Creo que por ahí algunos recordarán este tema o este punto, ¿verdad? Un claro ejemplo de por qué las secretarías deben ser creadas por el organismo legislativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a reformar una ley que es la ley del organismo ejecutivo. ¿Y quiénes son los que aprueban, reforman o derogan leyes? El Congreso de la República, ¿verdad, mis amigos? El Congreso de la República. Los requisitos para ser secretario son los mismos que para ser ministro, ¿verdad? Que ya los mismos, son 3 sencillos: ser guatemalteco, hallarse en el goce de sus derechos ciudadanos y ser mayor de 30 años. Y ser mayor de 30 años. ¿Cuántas secretarías hay? Recuerdo que son 20 y algo, no tengo el número exacto en este momento, pero existen secretarías que dependen de la presidencia y otras que dependen de la vicepresidencia de la República. Creo que ya lo habíamos mencionado por ahí. Bien, ¿dudas, mis amigos, o preguntas? Una pregunta, Lick. Adelante, estimado Mario. Gracias. Es que dijo 2 secretarías. Le oí la constitucional. Bueno, las primeras son constitucionales y la segunda no le logré escuchar, Lick, si la podría repetir. Las segundas son legales o infraconstitucionales. Recuerden, mis amigos, que todo lo que estamos platicando está en el folletito que les compartimos para que no se me vayan perdiendo. Oye, para que no tengan la necesidad de estar anotando, ahí está en el folletito. Entonces tenemos 2 tipos de secretarías: constitucionales y legales o infraconstitucionales. Gracias, Lick, muy amable. ¿Más dudas, mis amigos? ¿Más preguntas? Profesor, buenas noches, disculpe. Adelante, estimado Edwin. Fíjese que tenía la duda de que cuál es la secretaría que en sí atiende todas las, digamos, todo lo que necesita el presidente para poder, digamos, realizar todo su trabajo como presidente. ¿O dónde entra esa secretaría? Ajá, lo que sucede es que como la actividad del presidente es tan diversa, cada secretaría tiene que ver con una actividad en específico del presidente. Desde la Secretaría de Asuntos Administrativos, que se encarga de que el presidente tenga todos los insumos necesarios para poder realizar su función,
hasta una Secretaría de Planificación que también tiene que ver para poder realizar y ejecutar todos los programas y proyectos. Cada secretaría tiene una actividad asesora para que el presidente pueda desarrollar sus funciones. Entonces, realmente no hay una secretaría que sea más importante, ¿verdad? Simplemente es el momento en el cual cada secretaría acciona o presta ese servicio de asesoría al presidente o vicepresidente de la República. Todas las que existen están al servicio del señor presidente. El servicio del presidente y vicepresidente de la República. Ok, gracias, Lick. Muy bien. Mis amigos, por esta noche lo vamos a dejar por acá. Tienen por ahí unos minutitos antes de iniciar su segundo curso. Vayan a tomar su cafecito, su panito. Que Dios los bendiga y espero verlos en la próxima sesión. Muchas gracias, mis amigos, y reitero que hayan tenido un feliz Día del Cariño. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.